Número 1 y hablaremos sobre el tema de balanceo por redox. Bueno, este método se utiliza para reacciones en las cuales se ha habido una transferencia de electrones. Esta requiere un cambio en el número de oxidación de algunos elementos que participan en este tipo de reacciones. Oxidación es la ganancia de electrones y la reducción es la pérdida de electrones. Aquí tenemos como ejemplo el zinc, que al inicio tiene 0 electrones y pasa a ser más 2, por lo tanto tiene una oxidación porque gana electrones. Y tenemos el cloro, que tiene 0 y pasa a menos 1, a lo cual tiene una reducción que pierde electrones. Mario Andrés Cruz, y yo le voy a explicar algunas reglas que se tienen que seguir para lo que es el balanceo por el método de reducción-oxidación. Nos dice que el número de oxidación es aquel en el cual la valencia tiene un ion simple y con carga ya sea positiva o negativa. También nos dice que un átomo en estado puro será aquel que tenga su número de oxidación con valor igual a 0. Por ejemplo, en el hidrógeno 2 será 0 y en el cromo 2 igual a 0 porque no está acompañado de algún otro elemento o por ejemplo con el oxígeno. Para el hidrógeno su número de valencia siempre será 1 positivo, excepto en los hidruros metálicos, pero el oxígeno su número de oxidación siempre será menos 2, excepto en los peróxidos. Y la carga positiva total será igual a la suma de los números de oxidación de todos los elementos de un compuesto. Para llevar a cabo un balanceo por redox es necesario como primer paso asignar los números de oxidación a cada elemento. Como nuestro compañero Mario ya nos dijo, el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Al multiplicar menos 2 por 3 nos va a dar a menos 6. El hidrógeno que siempre trabaja con más 1. Entonces, haciendo la suma que tenemos 1 menos 6 nos va a quedar 5. Entonces vamos a hacer que el nitrógeno trabaje con más 5. El hidrógeno siempre trabaja con más 1, por lo tanto el bromo va a trabajar con menos 1. Como ya también nos explicó, un elemento en estado puro va a trabajar con valencia de 0. El oxígeno trabaja con menos 2, así que el nitrógeno va a trabajar en este caso con más 2. El oxígeno siempre trabaja con más 2, por lo tanto el hidrógeno va a trabajar con más 1. El segundo paso, después de haber colocado los números de oxidación, va a ser calcular los electrones transferidos. El nitrógeno pasa de más 5 a más 2 y el bromo, que es otro que tiene cambio, pasa de menos 1 a 0. Por lo tanto tenemos que el nitrógeno de 5 pasa a 2 está experimentando una reducción y el bromo, que está pasando de menos 1 a 0, está experimentando una oxidación. A resolver esta ecuación por el método redox. Como ya dijeron mis compañeros, primero vamos a ponerles el número de oxidación. Como lo dijeron, pues el oxígeno por lo regular trabaja con 2. 8 son 2, entonces el azufre debe trabajar con 6. 1 menos 1. El oxígeno con menos 2. Con 4. Como no hay ningún otro elemento, trabaja con 0, menos 2 y 1. Bueno, ahora vamos a ver cuál cambió de valencia. Fue el azufre. Y fue yo. Ahora escribimos los que cambiaron. Su valencia es 6. Y el yodo, Te dije voy a integrar. con menos 1 cambió a yodo. A ver, ¿no se escucha? Con queso caliente. Vamos a equilibrar las masas. Aquí encontramos un 2. Debemos equilibrar el yodo aquí. Entonces vamos a ver cuántos se oxidaron y cuántos se redujeron. En este hubo una reducción de 2 y aquí este lo multiplicamos por este y nos da menos. Aquí hubo una reducción y aquí hubo una oxidación. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner de esta manera este
número lo subimos acá y este hacia acá. Multiplicamos todo esto por el 2 y nos va a quedar de esta manera. Ahora más con menos los eliminamos y vamos a acomodar de esta manera la ecuación. Coeficientes en la ecuación. Aquí encontramos un azufre 6, donde se encuentre vamos a colocar el número. De yodo menos 1, el 4, el 2 de azufre, ¿dónde se encuentra el 2? No, perdón, el 4 de azufre, 2, y aquí colocamos un 2. Ahora vamos a ver si está balanceada la ecuación. Colocamos el azufre, el yodo, los hidrógenos y por último el oxígeno. De este lado tenemos 2 azufres y de este lado debemos de tener 2 yodos. Tenemos 4 y de este lado tenemos 4. Ahora los hidrógenos. De este lado tenemos 8. De este lado debemos tener 8. Pero son 2 por 2 son 4 y 2 son 6, colocamos el 2 aquí y tenemos 8. Oxígenos tenemos 8 y de este lado son 6, 7 y 8. Se cumple y ya está balanceada nuestra ecuación. Bueno, ahorita veremos otro ejemplo para poder hacer una ecuación química por el método redox. Bueno, para ello, como ya he explicado mi compañero Mario, tendremos que ir neutralizando todas las reacciones. Bueno, una de las reglas del redox es que el oxígeno trabajará con menos 2. Entonces tendremos menos 2 por 3, será menos 6. De ahí tendremos que el hidrógeno siempre trabaja con 1. Entonces tendremos un 1, para lo cual necesitaremos hacer que el nitrógeno trabaje con 5, para que así se neutralicen todos, con un 0. Bueno, y de ahí en el otro compuesto tenemos que el hidrógeno trabajará con 1 y el bromo por lo consiguiente con menos 1. Aquí el bromo está solo, entonces tendrá que trabajar con valencia 0. Aquí el oxígeno tendrá que trabajar con menos 2 y el nitrógeno con 2. Y acá igual el oxígeno con menos 2 y el hidrógeno con 1, multiplicando 2 por 1, 2, menos 2, 0. Bueno, de ahí tendremos que observar que elementos pierden electrones o ganan electrones en la reacción. Se ve muy evidente que el nitrógeno disminuye electrones, pasando de 5 electrones, cambió a 2 electrones. Y ¿cuál fue? El bromo pasó de menos 1 a 0, o sea que ganó un electrón. Bueno, de ahí tenemos que poner nuestra tabla donde manejamos que el nitrógeno con la valencia 5 transferido al nitrógeno con valencia 2. Como no tienen subíndices, no se equilibra la masa en este caso y solamente se ponen los electrones transferidos, que serán 3 electrones transferidos. En este caso será una reducción. Y luego con el bromo trabajaba con menos 1 y pasó a tener un bromo con valencia 0. Entonces fue un electrón de transferencia y fue una oxidación porque ganó un electrón.
Bueno, pero en este caso el bromo tenía una valencia de un subíndice 2, por lo cual tenemos que equilibrar la masa. Y eso hace cambiar que ahora serán 2 electrones los transferidos por el equilibrio de masas. Bueno, entonces quedaron que eran 3 electrones y 2 electrones. Posteriormente solamente tendremos que multiplicar cruzado. Los 2 electrones del bromo subirán multiplicar a los del nitrógeno y el nitrógeno al bromo simultáneamente. Entonces tendremos 2 por 1, 2 nitrógenos con una valencia de 5. En 2 por 3 serán 6. Serán 6 electrones. De ahí tendremos 2 por 1, 2 electrones de nitrógeno con valencia 2. Y abajo tendremos 3 por 2 serán 6. 6 bromos. 6 bromos con valencia de menos 1. 2 por 3 serán 6. Y el bromo, que solamente serán 3 por 1, 3. 3 bromos con subíndice 0. Bueno, entonces vemos que estos se eliminarán y solamente debemos acomodar los coeficientes dependiendo al número de valencia que se hayan obtenido. Aquí tenemos que el nitrógeno con valencia 5 está en esta reacción, tendremos que ponerle un 2. El nitrógeno con valencia 2 está acá, se le pone otro 2. El bromo con valencia menos 1 se le pone un 6. Y el bromo con valencia 3, con valencia 0, se le agregará un 3 para estar equilibrado. De ahí observamos que al parecer casi todos los elementos están en equilibrio. Nada más faltaría equilibrar los oxígenos y los hidrógenos, y este paso ya solamente es hacerlo al tanteo, de donde podremos agregarle un 4 y así ya estarán equilibrados todos los reactivos de esta ecuación.